Pensemos una cuerda que está oscilando respecto de una cierta línea de equilibrio. Y de esta cuerda tomamos un elemento de cuerda. Entonces pensemos, por ejemplo, este elemento de cuerda de acá. Entonces, un elemento de cuerda puede ser el anillo de un resorte. Y ese anillo del resorte, entonces si yo lo observo, va a estar haciendo un movimiento vertical hacia arriba y hacia abajo. Entonces voy a hacer aquí unas flechas arriba y abajo que van a representar la oscilación de ese elemento de cuerda en particular, pero la propagación de la perturbación ocurre en una dirección diferente. Entonces la perturbación se propaga en esta dirección. Eso sería en la dirección en la cual se está propagando la perturbación, y lo que está aquí dibujado en azul corresponde entonces a la oscilación de la partícula. Ahora, si la partícula siempre, supongan que esto es una onda muy extensa, periódica, entonces la partícula siempre está haciendo hacia arriba y hacia abajo, y esa dirección de oscilación no cambia, es decir, no es que en algún momento, por ejemplo, está oscilando horizontalmente y en otra en un ángulo y a la siguiente y esto va cambiando, entonces vamos a decir que la onda tiene polarización lineal. Polarización lineal significa que si yo pusiera acá una partícula, en este caso para la onda electromagnética pusiera aquí una carga, vamos a suponer aquí que pongo una carga, que vamos a llamarle Q de prueba. Pongo una carga de prueba ahí, entonces la partícula de prueba va a oscilar verticalmente hacia arriba y hacia abajo, y si esa dirección de oscilación no cambia, o sea, si la partícula hace hacia arriba y hacia abajo, y siempre está haciendo hacia arriba y hacia abajo y no horizontal o va cambiando esa dirección de oscilación, entonces vamos a decir que la onda tiene polarización lineal. Polarización lineal. Ahora, en general, la luz blanca se dice que es una onda no polarizada. ¿Por qué? Porque tiene muchas ondas que cada onda tiene su propia dirección de oscilación. Entonces no hay una dirección preferente de oscilación. Esto le llamamos polarización lineal. Cuando la dirección de oscilación es única y esa dirección no cambia. Y en este caso, para la onda electromagnética, la dirección de polarización está dada por el vector campo eléctrico. O sea que la dirección del campo eléctrico va a ser la dirección de polarización. Bueno, ustedes completan la frase. Como les decía, la luz natural es una superposición de muchas luces, de muchos colores y de muchas polarizaciones diferentes. Entonces la luz blanca en general o la luz natural no está polarizada. Ahora, ocurre a veces que la dirección de oscilación cambia regularmente. Entonces les decía que, a ver acá, si las partículas oscilan así y luego van cambiando esa dirección progresivamente de oscilación, entonces podríamos estar en la situación de polarización circular. En el caso de la polarización circular, las partículas cambian de dirección regularmente, pero la amplitud de oscilación no cambia. Entonces, en ese caso, hablamos de polarización circular. Y existe una tercera posibilidad, que es la polarización elíptica. En el caso de la polarización elíptica, la onda o la dirección de oscilación de las partículas y por lo tanto del campo eléctrico cambia, pero también cambia la magnitud del campo. ¿Por qué ocurre esto? Porque la polarización circular y la polarización elíptica ocurren por la superposición de dos ondas que están linealmente polarizadas, pero con polarizaciones cruzadas. Por ejemplo, en este caso, esta onda de aquí, pongamos aquí una partícula, esa partícula va a oscilar en dirección vertical en este dibujo. Vamos a hacer los dibujitos de cómo estaría oscilando, ¿no? Sería una cosa así. Esa partícula oscilaría así, verticalmente, hacia arriba y hacia abajo. Y es justamente la dirección en la cual está el campo eléctrico. En cambio, una partícula que está acá, vamos a dibujar ahora otra partícula. Esta es otra onda eléctrica, no es una onda magnética, es otra onda eléctrica. Entonces una partícula que está ahí oscila en esta otra dirección. Supongamos que la partícula solo siente una onda, ¿no? O sea, un campo. Si sintiera solo un campo, la partícula que está aquí oscila verticalmente, la que está en azul,
el diagrama que está en azul, la partícula oscilaría verticalmente. Si solo estuviera la otra onda, la partícula oscilaría horizontalmente. Pero en realidad en el espacio están las dos ondas. Por lo tanto, los campos se superponen y lo que ocurre es que la oscilación resultante va a ser una combinación de estas dos. Ahora, en particular, para que la onda de polarización circular, las dos ondas tienen que estar desfasadas en un valor de pi medio. Es decir, que cuando una está en un máximo, la otra está pasando por cero, que es lo que intenta representar este dibujo. Son dos ondas que no solamente tienen polarizaciones cruzadas, sino que también están desfasadas en pi medio, es decir, en un cuarto de onda. Y el resultado es lo que muestra la imagen de la derecha. En la imagen de la derecha, entonces el campo está cambiando de dirección de oscilación. Esto que está dibujado acá es el campo eléctrico resultante. Cuando hablamos de polarización, y eso lo mencioné en la clase pasada, no olvidamos del campo magnético. No porque no esté, es simplemente porque estamos enfocados en el campo eléctrico, porque la dirección de polarización está dada por el campo eléctrico. Entonces cada una de estas dos ondas tiene asociado su propio campo magnético, pero que no está dibujado acá. Ahora, ¿de qué va a depender que las ondas tengan polarización lineal, circular o elíptica? Estamos siempre pensando en dos ondas que tienen polarizaciones cruzadas y que se superponen. Es decir, estamos hablando de la polarización como el resultado de la superposición de dos ondas electromagnéticas que tienen polarizaciones cruzadas. Ahora, si las dos ondas que tienen las mismas características, frecuencia, amplitud, no están desfasadas, entonces el resultado va a dar un campo que no cambia de dirección y por lo tanto el resultado va a ser polarización lineal. Estamos en ese caso cuando el desfase vale 0, como cuando el desfase vale pi medio, perdón, pi, no pi medio, pi. Aquí estamos en 0 y en pi. Ahora, cuando el desfase entre esas dos ondas, como acabamos de ver, era pi medio, entonces estamos en el caso de polarización circular. Son dos ondas que se superponen, un campo eléctrico que va en esa dirección y otro campo eléctrico que va en esta otra dirección. Y ambos campos tienen la misma frecuencia de oscilación y la misma amplitud. Entonces estamos hablando siempre de superposición de ondas. La polarización en este caso, circular, elíptica y esta en particular lineal, son resultado de la superposición de dos campos que oscilan de la misma manera pero en direcciones perpendiculares. Ahora, si están en el punto intermedio, es decir, están entre 0 y pi medio o entre pi medio y pi, entonces el resultado es polarización elíptica. Entonces estamos aquí en esta situación, ¿no? La polarización elíptica está el ángulo entre 0 y pi medio, obviamente no incluye ni al 0 ni al pi medio, y lo mismo entre pi medio y pi, sin incluir ni pi medio ni pi, es decir, no están considerados los extremos. Entonces vamos a tener polarización elíptica. Ahora, ¿cómo se ve o cómo se vería esto? Recuerden que el campo nosotros no lo vemos directamente, sino lo que hacemos es poner una partícula de prueba para ver cómo se comporta esta partícula de prueba en el momento en que el campo eléctrico o el campo electromagnético en la región está fluctuando producto de la onda. Entonces, esto fue el video que les dejé la clase pasada, o que discutimos en la clase pasada, y que les dije que se preocuparan solamente del campo que está aquí en el extremo, ¿no? Ese es el que nos importa. No nos importan los demás porque nos da esta falsa sensación que los vectores se están moviendo y no es así. Entonces, si yo pongo una partícula de prueba en ese punto específico, entonces la partícula de prueba va hacia arriba y hacia abajo porque hay polarización lineal. Si la polarización es lineal, la dirección de la oscilación de la partícula no va a cambiar. Ahora, para el caso de la polarización elíptica, perdón, la polarización circular, los campos están desfasados en pi medio y en este caso lo que está mostrando sigue siendo polarización lineal porque las ondas están en fase, pero en este caso ahora las ondas están desfasadas en pi medio. Entonces el resultado es que la partícula oscila, pero girando. El campo resultante gira, pero sin cambiar de amplitud. En cambio, en la polarización elíptica, que estamos en la otra posibilidad, no solamente el campo cambia de dirección, sino que también cambia de magnitud. Vamos a volver a ver eso. Recuerden que en ningún momento los campos se están moviendo, sino que en cada punto el campo está fluctuando en magnitud o en amplitud.
¿Listo? Ahí hay polarización lineal porque la onda verde y la roja están en fase. Ahora la onda verde y la roja, que son dos campos eléctricos, están desfasados en pi medio. Entonces el campo resultante gira, pero sin cambiar de amplitud. Y en el caso de la polarización elíptica, entonces además de que el campo gira, además está cambiando de amplitud el campo resultante. Una duda. Dime. La polarización elíptica tendría la misma frecuencia, pero la amplitud cambiaría, ¿no es cierto? Y aparte del desfase. Sí, lo que pasa es que las ondas que se están superponiendo acá son ondas idénticas en todos los aspectos. La única cosa que son diferentes es en la polarización. Están polarizadas en direcciones perpendiculares. El resto son todo igual, son dos ondas que se están superponiendo. Entonces lo que estamos analizando es la polarización como superposición de dos ondas. Me pregunta acá Francisca si se dan todas esas polarizaciones. Sí, sí se dan. Lo vamos a discutir ahora. Aquí Jamil me dice, fijando solo la última partícula, ¿esta tendrá siempre movimiento en sentido antihorario? No, no. Depende del desfase, el desfase de la onda. Entonces, si el campo, por ejemplo, el campo verde estuviera apuntando en la dirección opuesta de la que está acá, entonces estaría girando en el otro sentido. Entonces tenemos dos tipos de polarizaciones circulares o elípticas, que son la dextrógira y la levógira, que eso también lo comenté la clase pasada. En este ejemplo está hecho pero puede ser para el otro lado, puede girar perfectamente para el otro lado el campo resultante. Vamos a lo siguiente. Profe. Dime, ¿quién ahí? Matías. ¿Cuál Matías? Matías Arenas. Ya, dime Matías. ¿Algún ejemplo de la vida cotidiana donde se utiliza la polarización? Vamos a ir hacia allá. Vamos hacia allá. Ya, vale. Lo primero que voy a hablar es acerca del polarizador lineal. Esto que está acá, ¿qué creen ustedes que es? Bueno, o sea, es obvio que es lo que es, pero ¿por qué lo estoy mostrando? ¿Por qué creen ustedes que me lo pongo? ¿Esto? ¿No les dice nada esto? Claro, hay que tener, sí, por supuesto. Antes muerto que sencillo, por supuesto. No, me refiero a por qué podría poner como ejemplo esto. Esto, ¿no? Ya, para la foto del aula, efectivamente. Ya, Alejandra da en el punto. Son gafas polarizadas. Entonces, vamos a ver enseguida por qué las gafas tendrían que tener polarizadores, ¿no? Pero en la naturaleza, alguien me preguntaba hace un rato, no mucho, era Francisca, ¿no? Francisca me había preguntado en la naturaleza dónde se veía esto. Las abejas tienen polarizadores en sus ojos. Y entonces hacen su trabajo usando la polarización. Ese es un ejemplo natural, ¿no? Hay otras aplicaciones tecnológicas que les voy a comentar enseguida. Bueno, si la luz no está polarizada, como la luz blanca, por ejemplo, la luz que hay en el ambiente es luz no polarizada, con un polarizador uno las puede polarizar. Y las gafas que les acabo de mostrar tienen filtros polarizadores. Es decir, que la luz que entra por un lado viene no polarizada y al otro lado de la gafa están polarizadas linealmente. Entonces las gafas, cada una de los cristales de las gafas polarizadas son un polarizador lineal. Entonces el polarizador lineal lo que hace es, a partir de luz no polarizada, producir luz polarizada linealmente. Entonces un dispositivo es un material que típicamente es semitransparente. Pues pensemos que este cristal ahora que va a ser el polarizador, se le llama polarizador, recibe luz no polarizada, entonces al otro lado aparece una luz polarizada en una dirección específica. Fernando dice, una vez tuve unas gafas con las cuales no podía ver la pantalla de mi celular cuando estaba de ese lado. ¿Qué estaba pasando? Bueno, alguien se puede imaginar qué es lo que puede haber estado pasando, ¿no? Si no, vamos a ir hacia allá. Pero la idea es que ustedes me lo digan sin que tener que decirlo yo. Estamos en el caso de que la luz que entra al polarizador no está polarizada. Entonces estamos en luz no polarizada. Y de alguna manera la luz al otro lado del polarizador sale con una polarización bien específica. Significa que este polarizador tiene un eje que se llama el eje de transmisión, que está dado por esta línea que uno no ve claramente. O sea, el polarizador no trae esta línea físicamente, ¿no? Sino que es una línea que agregamos
imaginariamente. Típicamente lo que uno hace al polarizador no es marcar la línea, porque claro, por ahí es por donde uno no quiere que el cristal esté marcado, sino que uno marca aquí el soporte. Uno dice, aquí y acá está la línea de polarización. Entonces los polarizadores vienen marcados en los soportes, porque esa línea de ahí, insisto que es imaginaria. Entonces ocurre que la luz que está al otro lado del polarizador está polarizado en la dirección de este eje de transmisión, que insisto que a priori uno no conoce. Ahora, si el polarizador ya es conocido y está marcado, claro, uno lo sabe, pero a priori el material polarizador su eje de transmisión no es visible, así que no lo podemos observar simplemente, sino que hay que medir, hacer mediciones. Entonces, aquí dice que la luz va a estar linealmente polarizada y entonces eso significa que la dirección, ojo que está, de nuevo les vuelvo a recordar, esto de acá sería la dirección de oscilación de una partícula que yo pusiera ahí, ¿no? O sea, esto no representa el campo eléctrico a pesar de que el campo oscila paralela a esa dirección. Ahora, la intensidad, si uno tuviera un instrumento para medir la intensidad al otro lado del polarizador, entonces la intensidad está reducida a la mitad. Y está reducida a la mitad porque en estricto rigor lo que ocurre, supongamos que yo tomo por ejemplo un campo eléctrico que oscila en esta dirección. ¿Listo? O sea, este es el campo eléctrico de una onda en particular. Y el eje de transmisión forma un ángulo θ respecto de este vector. Ocurre entonces que este vector de campo eléctrico va a tener una componente que va en la dirección del polarizador, que va a ser esta, la voy a dibujar aquí, que va a estar dada por este vector, espero que lo puedan ver, que va a tener una magnitud de E, supongamos que sea E0, el vector ahí, bueno, vamos a ponerle E nomás, el vector que está en rojo, por el coseno del ángulo. Vamos a poner aquí coseno de ese ángulo, y el E era el vector entonces de color rojo que dibujé originalmente. Entonces este va a ser E coseno de θ. Y la intensidad, como ustedes recordarán porque fue algo que mencioné en una clase pasada, la intensidad es proporcional al cuadrado del campo eléctrico. Entonces, como aquí hay mucha onda en direcciones diferentes o muchos campos eléctricos oscilando en direcciones diferentes, lo que va a ocurrir es que tengo que promediar este factor coseno al cuadrado. Y en promedio entonces de toda la intensidad que había antes del polarizador va a quedar un medio. Esto está relacionado entonces con que el promedio del coseno cuadrado es un medio. Por el hecho de que la intensidad está relacionada con el cuadrado del campo. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que al otro lado del polarizador, cuando entra luz no polarizada, la luz ahora va a estar polarizada linealmente en la dirección del eje de transmisión de ese polarizador y además la intensidad se habrá reducido a la mitad. Profe, ¿Sí? ¿Quién ahí? Matías Arenas. Que hay unos lentes que cuando están frente al sol se oscurecen, pero cuando están dentro de una sala normal quedan como lentes ópticos normales. Ahí, ¿cómo funcionaría el polarizador? Me refiero más por el color, como... La verdad que no estoy seguro que ese sea un filtro polarizador. Tendría que analizar ese problema. Porque en principio la luz artificial de la ampolleta o de los tubos fluorescentes tampoco están polarizadas. Entonces debería ocurrir, si fuera un polarizador debería ocurrir el mismo efecto, tanto afuera como adentro. O sea, con luz natural como con luz artificial. Así que no estoy seguro que el ejemplo que tú me estés diciendo sea realmente un polarizador. Puede que haya otro efecto ahí. Ya, perfecto. Gracias. Pensemos de nuevo en el polarizador lineal, pero en vez de que la luz que incide en el polarizador no esté polarizada, ahora va a estar polarizada linealmente. Es decir, tomo un polarizador y lo ilumino con luz polarizada linealmente. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Bueno, va a ocurrir lo mismo que había dicho antes, pero ahora solo con un vector, ¿no? Porque la partícula va a estar oscilando aquí, en el lado izquierdo, antes el polarizador va a estar oscilando hacia arriba y hacia abajo, ¿no? Las partículas que tienen carga. Y ocurre que el vector de campo eléctrico, que va a ser este de acá, lo tengo que proyectar en la dirección
del eje de transmisión del polarizador. Entonces aparece esta componente E coseno de teta. Entonces la intensidad, ahora bueno, la luz va a estar polarizada en la dirección del eje de transmisión, pero la intensidad va a estar atenuada en un factor coseno cuadrado. ¿Coseno cuadrado de qué? De este ángulo. O sea, este ángulo teta es este que está aquí, que es el ángulo que forma el vector, la dirección de oscilación del vector campo eléctrico, con la dirección del eje de transmisión. ¿Listo? Y esto se conoce como ley de Malus. Ley de Malus. De hecho, esto es algo bien interesante, ustedes no lo han visto, pero cuando uno va al laboratorio y ilumina el polarizador con luz polarizada linealmente, y al otro lado uno pone un medidor de intensidad y va girando el polarizador con un cierto ángulo, una cierta regularidad, uno construye matemáticamente, aparece la curva al coseno cuadrado. Es una cuestión increíble, o sea, aparece realmente esa función sin que uno tenga idea de esto de que estoy hablando. Simplemente uno mide la intensidad antes y después va cambiando el ángulo del polarizador o lo va girando y aparece la gráfica del coseno cuadrado de ese ángulo. Y eso se debe justamente a que la intensidad depende del cuadrado del campo. Resultado, cuando la luz está polarizada, al otro lado del polarizador aparece la luz polarizada en una dirección diferente, o en la dirección específica del eje de transmisión del polarizador, y atenuada por un factor coseno cuadrado del ángulo que forman esos dos, el vector con el eje de transmisión. Bueno, ¿qué pasa ahora si para que esta luz polarizada que estábamos recién hablando, o sea, esto que está acá es el segundo caso, el que acabamos de ver? Vimos dos casos, ¿no? Este era el segundo caso. Vamos a poner aquí caso. Y este de acá era el primer caso. O sea, lo que estoy haciendo es producir las dos cosas, ¿no? En el primer polarizador incide luz no polarizada. ¿Listo? Entonces la luz a la salida del polarizador está atenuada en un factor 1/2 y el campo eléctrico oscila en la dirección del eje de transmisión del polarizador. Y el segundo polarizador, que se le suele llamar analizador, porque nos va a servir para encontrar cuál es la dirección de transmisión del eje del polarizador, ahora lo que va a hacer es transmitir atenuado por un factor coseno de ese ángulo. Coseno de este ángulo. Entonces la intensidad de entrada, este era el I0 de la ley de Malus. Vamos a poner I0'. ¿Listo? Esto es I0'. Voy a poner prima para decir que esta es la intensidad de la entrada del polarizador. Esta ya era una intensidad 1/2. Entonces el resultado es I0 coseno cuadrado del ángulo. Ahora, ¿qué pasa cuando hay dos polarizadores que están cruzados? Para esto voy a usar mis gafas. ¿Cuánto es el coseno del ángulo cuando están los dos ejes cruzados? Cero. Eso me permite saber que están vivos. Ya. Voy a poner acá. Tengo que ubicar la cámara del teléfono, ¿no? Aquí estoy en el teléfono. Entonces, sí, ustedes me están viendo a través del cristal polarizador de la gafa, ¿no? Entonces, ahí estoy sin polarizador y ahora introduje un polarizador, que es este de acá. Hasta aquí estamos, ¿no? Lo voy a tratar de dejar colgado, parece que no me va a dejar. A ver, vamos a mover el teléfono. Lo quiero dejar colgado para poder liberar mis manos, nada más que por eso. Veamos si lo puedo dejar ahí colgando. Pareciera que sí, ¿no? Ah, pero se ve el reflejo. A ver, ¿cuál reflejo se ve? El de la misma pantalla. Ah, se ve el reflejo de la misma pantalla. Ya. No resultó. Ya. A ver. Entonces tengo ahí mi polarizador número 1. Ups. Esto está saliendo más difícil de lo que pensé. Y eso que no tengo que sostener el teléfono. Ya, tengo el polarizador 1 y ahora voy a agregar estos otros de aquí que también están polarizados. Ups. A ver. Ahí está la cámara. Entonces tengo dos. Y los voy a girar. Ahí están pasando la luz por los dos polarizadores.
Y ahora voy a girar uno. Brujería. Ya no me ven, ¿no? Vamos a cambiarlo, vamos a cambiarlas para que no crean que es truco. Vamos a cambiar el espejo, o sea, perdón, el polarizador. Voy a poner este de aquí. Y ahora sí liberé una de mis manos. Aquí. Ups. Acá, mejor ahí. Así no pelean los polarizadores. Vean que cuando está vertical, cuando están en la misma orientación, todavía me ven, a pesar de que hay reflejos, ¿no? Pero todavía me veo ahí en el fondo. Pero cuando lo giro y lo pongo perpendicular, ya no me veo, ¿no? La verdad que con dos polarizadores en las manos, eso cambia, ¿no? O sea, esto con la cámara, voy a tratar después de hacer algún videíto, apenas tenga tiempo, con la cámara fija y haciéndolo un poco más profesional, ¿no? Más que lo que puedo hacer aquí con la cámara del teléfono y en esta transmisión que es en directo. Tal como me comprometí, tengo dos gafas polarizadas, la segunda está acá, ahí aparece, esta es la segunda gafa polarizada. Y lo que voy a hacer es interponer esta gafa polarizada frente a la otra. Y ahí se ve que la luz atraviesa las dos gafas polarizadas. Es decir, si tuviera una delante de la otra, se ve la luz de ambas. Pero ahora cuando la empiezo a girar, en la medida que voy girando y va alcanzando la dirección perpendicular, deja de verse la zona, la luz que atraviesa los dos polarizadores. O sea, ahí la zona intermedia, es decir, la zona donde están las dos cristales cruzados, sus ejes de polarización, no hay luz que la atraviese, pero en la medida que la giro nuevamente y lo pongo de manera paralela a los ejes de polarización, entonces ahora sí que se aprecia que la luz pasa perfectamente, con una atenuación ciertamente, pero de todas maneras se ve hacia el otro lado. Espero con esto haber realizado una mejor demostración que la que pude hacer durante la clase. Entonces cuando pongo los dos polarizadores cruzados, los ejes de transmisión están cruzados, no hay luz que atraviese. No hay luz que atraviese los dos polarizadores. Entonces se ve oscuro, como se ve en esta imagen. Y como lo hubieran podido ver si hubiéramos estado en la clase y le hubiese pasado las dos gafas y ustedes pudieran haberlas girado cada uno, ¿no? Entonces, girando dos polarizadores, puedo atenuar la luz a gusto. No tiene que ver con la distancia, Elías. Tú me preguntas qué tan cerca, no tiene que ver con la distancia. Lo que sí, la intensidad decrece con la distancia, pero no, en este caso no tiene que ver con la distancia. Tiene que ver solamente con el hecho de que cuando la luz no polarizada pasa por el primer polarizador, tenemos luz polarizada. Estamos en esta situación. Luz no polarizada pasa por el polarizador, sale polarizada del primer polarizador y ahora entra al segundo polarizador ya estando polarizada. Y si este eje de transmisión estuviera horizontal respecto de este que está vertical, entonces la luz no va a atravesar, porque el eje de transmisión es perpendicular a la dirección en que está oscilando el campo. Entonces, uno puede ahora construir filtros polarizadores con dos polarizadores. O sea, uno pudiera, eventualmente, por ejemplo, pudiéramos tener ventanas que tuvieran un polarizador por fuera y uno por dentro, y el polarizador de adentro uno lo pueda girar sin necesidad de cortinas, ¿no? Que uno pueda girar y ahora se va a oscurecer o se va a aclarar dependiendo del ángulo que tenga el polarizador interno, que en este caso se llama analizador. Ustedes me preguntaban recién, bueno, ¿cuáles serían las aplicaciones de esto? Bueno, la primera aplicación que ya a uno se le puede ocurrir son justamente las gafas polarizadoras. Las gafas polarizadoras no solamente atenúan la luz, sino que van a evitar un cierto tipo de luz indeseable. A ver, Matías dice acá, como las ventanas que se ven para afuera para adentro, tú puedes ver... No, eso que la gente le llama polarizadores a las ventanas de los vehículos no es polarización. Porque si yo giro los dos polarizadores se va a ver exactamente lo mismo. O sea, si lo miro de un lado o del otro se ve exactamente lo mismo, si no cambio el ángulo. Entonces lo que está ahí no tiene que ver con polarización, a pesar de que la gente le llame polarizadores. Así como las buenas vibras no tienen que ver con la energía y una serie de otras cosas que la gente dice, o que velocidad no es lo mismo que rapidez, etcétera, etcétera, y podría dar una larga lista de etcétera. No, en particular eso no es polarización. Le llaman polarización, pero no lo es. Bueno, ocurre que las superficies planas, las superficies lisas,
La luz que es reflejada en esas superficies lisas viene con una dirección viene polarizada naturalmente. Se llama polarización por reflexión. A ver, veamos qué nos dice acá. Jocelyn me pregunta, las gafas para los eclipses no están polarizadas. Esas tienen un filtro atenuador de luz, pero no es polarización. Entonces, les decía que hay una forma de producir polarización sin necesitar un polarizador. O sea, hay luz que naturalmente está polarizada en una dirección específica, pero no necesitamos un polarizador para producir polarización. Uno puede usar la reflexión en un ángulo bien específico que se llama el ángulo de Brewster para que la luz esté polarizada naturalmente. Entonces ocurre que si uno pone un polarizador que vaya en la dirección perpendicular de la dirección en la cual está polarizada la luz, entonces vamos a dejar de ver ese reflejo. Eso es justamente lo que aparece en esta imagen. A la izquierda hay una imagen tomada sin un filtro polarizador y a la derecha la imagen de lo mismo, pero ahora tomada con un filtro polarizador. Entonces en una se ve luz reflejada y en la otra no. Por eso que las gafas, las que le acabo de mostrar, son gafas polarizadas, porque las gafas polarizadas permiten eliminar reflejos. No los eliminan completamente porque esta es luz policromática, pero sí lo atenúan muchísimo. Ahora, ¿qué es el ángulo de Brewster? El ángulo de Brewster es el ángulo en el cual la luz transmitida al segundo medio es perpendicular a la luz reflejada. Entonces, este ángulo de aquí se le llama ángulo de Brewster. Se le llama alfa, está llamado acá. Alfa corresponde a este ángulo de Brewster. O sea, la luz reflejada y transmitida, si forman un ángulo de 90 grados, el ángulo de incidencia se llama ángulo de Brewster. Esa es la definición del ángulo de Brewster. Y ocurre que la luz que venía no polarizada, cuando se refleja en el ángulo de Brewster, ahora esta está polarizada paralela a la superficie. La luz está polarizada por reflexión. ¿Listo? Polarización por reflexión. Entonces basta con que ahora uno ponga un eje polarizador con esa dirección de eje de transmisión y la luz reflejada no va a pasar el polarizador y va a ocurrir esto. ¿Listo? Ideal para cuando uno quiere manejar, por ejemplo, ¿no? Cuando uno conduce, lo que uno quiere evitar son los reflejos del sol, por ejemplo, directo a la vista. Y la mayoría de los reflejos van a ocurrir en superficie. Entonces, si las superficies son lisas y el ángulo de incidencia, el ángulo de Brewster, uno va a eliminar ese reflejo en particular. A ver, ¿qué cosa específicamente, Fernando, del ángulo de Brewster? Lo de 90 grados. Mira, en el dibujo, en esta figura de la izquierda tengo un rayo incidente, que estoy dibujando la flecha, un rayo incidente, un rayo reflejado, que también estoy dibujando la flecha, y un rayo transmitido, que estoy dibujando la flecha, en el segundo medio. Ocurre que si el rayo reflejado es perpendicular al rayo transmitido, es decir, forman un ángulo de 90 grados, el ángulo de incidencia en el cual ocurrió eso se llama ángulo de Brewster. O sea, la condición para que ocurra el ángulo de Brewster es que el rayo reflejado sea perpendicular al rayo transmitido. Si eso ocurre, el ángulo de incidencia se llama ángulo de Brewster. ¿Para qué sirven los polarizadores? Bueno, los polarizadores se ocupan para muchas cosas. Lo primero que les quiero recalcar es que una cosa es el polarizador y la otra es la polarización. La polarización existe sin los polarizadores. La diferencia es que el polarizador es un dispositivo que nos va a permitir polarizar la luz en una dirección específica o obtener la componente de la luz que está en una dirección de polarización específica. Pero la luz puede existir polarizada naturalmente. Entonces, bueno, una de estas aplicaciones que ocurrió a partir de los años 2000 principalmente es las gafas 3D. En las gafas 3D, como ustedes saben, cada ojo no ve exactamente los objetos proyectados sobre el fondo de la misma forma, producto del ángulo de paralaje. Entonces nosotros vemos en 3 dimensiones porque vemos con dos ojos y esos dos ojos ven un mismo objeto proyectado sobre el fondo en un lugar diferente y nuestro cerebro usa eso para calcular la profundidad. Y eso se puede replicar si es que uno proyecta dos imágenes en una pantalla diferente, que no están superpuestas sino que están levemente decorridas, pero cada una de esas proyecciones tiene una polarización diferente.
Y entonces ahora uno pone unas gafas en las cuales una de ellas deja pasar la polarización en un eje y el otro lo deja pasar en el eje perpendicular. Entonces, de manera que a pesar de que están las dos imágenes sin las lentes polarizadas, uno ve las dos. Cuando uno se pone las gafas polarizadas, ahora ve una imagen que nos hace interpretar esto como una imagen en 3 dimensiones. Las pantallas de cristal líquido, y alguien me lo preguntó hace un rato, la luz, o sea, la pantalla en sí tiene un polarizador y por lo tanto la luz que viene de ese polarizador, perdón, de esa pantalla de cristal líquido está polarizada. Ahora, ¿cuáles son las pantallas de cristal líquido? Las pantallas de las antiguas calculadoras. Una calculadora de estas que tiene unas pantallas grises son pantallas de cristal líquido. Hay muchas máquinas de estas de que uno compra café, cosas de ese estilo, que tienen pantallas de cristal líquido. Y cuando uno va a operar esa máquina, si va con gafas polarizadas, no ve nada de la pantalla, la ve negra. Y entonces ocurre también con algunas pantallas que la luz de la pantalla en particular está polarizada. Entonces, si ustedes ponen sus gafas polarizadas, van a ver que la pantalla se ve oscura. Voy a ver si en particular esta está polarizada. Oh, sí lo está. Ya, veamos. Voy a habilitar mi cámara y vamos a hacer un experimento aquí. Voy a girar para que vean que tengo mi camarita aparte del teléfono. Esperemos que nadie desnudo se pase por la cámara por detrás. Vamos a inclinar esto ahí. Ahí. Ya. Esta es la pantalla de mi computador. Esto es un experimento absolutamente improvisado. Y ocurre que voy a poner mis gafas acá y ahora las voy a girar. ¿Lo ven? Aquí no hay trampa, o sea, es tal cual como ustedes lo están viendo. La voy a girar para el otro lado. Y ahí está, ¿no? No hay trampa. Vean. Ahí está. Era la pregunta que alguien me hizo al inicio, ¿no? Que cuando uno tiene pantallas, de repente con las gafas no ve la pantalla. Bueno, tiene que ver con que algunas pantallas producen o tienen un filtro polarizador en alguna parte. Entonces la luz que proviene de las pantallas, no de todas, pero de muchas pantallas, viene polarizada. En particular las pantallas de cristal líquido, que son las de las calculadoras, como les decía, son estas pantallas de color gris, que se ve negro los dígitos. Entonces son pantallas que la luz viene polarizada. Pero también las pantallas como la del computador o otras así, no todas, pero una parte importante de ellas están polarizadas. Entonces, claro, si la luz está polarizada y uno usa gafas polarizadas, entonces es posible que en algún momento las vea oscuras. Y también les puede pasar con las pantallas de los teléfonos. Entonces, ¿para qué se usan? Bueno, para las gafas polarizadas eliminan los reflejos y permiten construir gafas 3D. La diferencia entre las gafas que eliminan los reflejos es que el cristal de la izquierda y de la derecha tienen el mismo eje de polarización y en cambio las 3D tienen ejes de polarización cruzada. O sea, no es que uno usa las gafas 3D para eliminar los reflejos y las gafas para eliminar los reflejos la ocupa para 3D. Son dos gafas con finalidades diferentes y diseñadas de manera diferente. Entonces vean que aquí en este dibujo inferior, por el lado exterior a las gafas está entrando luz con las dos direcciones de polarización perpendiculares, ¿no? Una que es vertical hacia arriba, que son las azules, y la otra horizontal, que son las rojas, pero al otro lado del cristal solamente sobrevivieron las que van de color azul, porque las rojas fueron absorbidas por la gafa, por el polarizador o el filtro polarizador de la gafa. Entonces, ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que en realidad la luz que viene no polarizada, que viene directo del sol, pasa igual. O sea, si a alguien se le ocurre la genial idea de mirar hacia el sol pensando de que va a eliminar la luz del sol, eso no va a pasar. Bueno, claro, igual va a atenuar algo la gafa polarizadora, porque va a dejar pasar el factor 1/2, ¿no? De la intensidad, va a reducir a 1/2. Pero aquí estoy hablando directamente de la luz que viene polarizada por reflexión. Esa es la luz que se elimina. Entonces, claro, va a haber un reflejo que se puede evitar de esta manera. Profe, yo tengo una pregunta. Dime. La pantalla de mi computador es un computador más o menos antiguo, 2012, 2013. Es un LCD, pero dependiendo de la inclinación que lo tenga, varía mucho la intensidad del color con que se ve. Ah, pero tú dices sin gafas polarizadoras, ¿no? Claro, sin gafas, ¿no? O sea, tú a ojo desnudo, girando la cabeza,
Como inclinando la pantalla para adelante o hacia atrás, varía como el brillo y la intensidad de los colores. Les decía que ahí tiene que haber otro fenómeno, tal vez hay alguna rejilla pequeña en que hace que la luz salga en una única dirección o en un rango, un ángulo pequeño. Entonces cuando tú cambias ese ángulo ya no se debiera ver. Pienso que puede ir por ahí más que por polarización. Porque para la polarización tu ojo tendría que ser capaz de distinguir la polarización y el ojo humano no está diseñado para eso. Como les decía, el ojo de la abeja sí. Las abejas ven luz polarizada. ¿Por qué se imaginan ustedes que a una abeja le pudiera interesar ver luz polarizada? Por el color de las flores. Ya, el color es una cosa, pero que tenga colores no significa que la luz esté polarizada. ¿Por qué creen ustedes que a una abeja le puede interesar ver la luz polarizada? Es que salía una imagen que decía que como que ven tipo ultravioleta y en las flores ven muy brilloso ahí en medio. El polen. Ya, perdón. Pero no sé si tendrá que ver. ¿Quién Pero más, claro, al medio de las flores ven muy brilloso. ¿Quién más iba a decir algo? ¿Alguien más iba a decir algo? Ya, se la voy a dejar entonces como duda, para que ustedes piensen un poco por qué una abeja le serviría ver luz polarizada. Matías. El eje de transmisión va a depender de qué color pase. Los filtros polarizadores, los reales, no se comportan igual con todos los colores. De hecho, por ejemplo, las gafas que les acabo de mostrar, que son de las baratas, filtran bien los reflejos del color rojo, pero no bien los del color azul. Entonces, pero no tiene que ver con el color específicamente, tiene que ver con que los filtros polarizadores tienen como un ancho de banda en el cual funcionan, y fuera de ese rango ya no son buenos polarizadores. O sea, que polarice, no tienen por qué polarizar todos los colores de la misma manera. ¿Listo? Tiene que ver con un fenómeno que típicamente ustedes estudian en el laboratorio que se llama la birrefringencia, de la cual no voy a discutir ahora. ¿Sí? ¿Y qué va a depender de que pase como un tipo de polarización y otro no? ¿O como los colores? Tiene que ver con una propiedad del material que se llama birrefringencia. Ah, La birrefringencia significa que hay dos índices de refracción, que se llama birrefringencia. Hay dos índices de refracción para cada uno de los ejes. Y ese índice de refracción no es el mismo. Y como vimos en la clase pasada, el índice de refracción cambia con los colores. Entonces está asociado con eso. ¿Listo? sí. Ahora, insisto que en los detalles de eso no voy a entrar porque no viene al caso, pero ustedes pueden leer en alguna parte que lo que es la birrefringencia, una propiedad bien interesante de algunos materiales.